palabra del Señor rapidito por aquí. Gloria al Rey de Reyes. La epístola del apóstol San Pablo a Tito. Vamos a leer el primer capítulo. Gloria al Rey de Reyes. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo y retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Se puede sentar, hermano. Esta es una de las cartas o de las llamadas epístolas pastorales que originalmente eran consideradas junto a Primera y Segunda de Timoteo cartas personales, porque van dirigidas a un individuo o a una sola persona. Y Tito era un creyente griego, posiblemente ganado para Cristo en el ministerio del apóstol Pablo, con un llamado y un ministerio enviado a Creta para organizar la iglesia y velar el testimonio de la misma. El verso clave de este pequeño escrito de Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad.
Y aunque no se sabe a ciencia cierta quién fundó la iglesia de Creta, el apóstol Pablo utiliza su posición como líder para dar consejos. Algunos comentaristas dicen que Tito quería desertar porque había mucha oposición. Había escuchado que había mucha oposición al evangelio, que había mucha oposición a su ministerio. Y Pablo hace uso de sus credenciales y autoridad, llamándose él primero siervo o esclavo de Jesucristo. Un título de total sujeción, un título que dice: ya yo no tengo libertad, ya yo no me mando, ahora me manda otro. Un título también de honor, como los antiguos profetas y los hombres escogidos de Dios. Y es interesante, hermanos, porque cuando entramos en la vida cristiana, no estamos entrando en una institución de par de años, o que comenzó ayer. No, hermanos, estamos entrando a una institución con siglos de historia humana, donde ha habido tanta gente, tantas personas que Dios ha escogido, que Dios ha utilizado. Cuando alguien decide entrar al ministerio o al servicio de la iglesia, está haciéndose parte de una obra de tradición. Está caminando donde muchos hombres ya han caminado, donde muchos santos, han estado. Y esto ha costado lágrimas, esto ha costado sangre, esto ha costado esfuerzo y ha costado la vida de miles y de millares de personas. Su autoridad apostólica es enviado por Cristo. Su autoridad era delegada, no provenía de su propia inteligencia o de su bondad moral, provenía del Dios del cielo. Y ojalá que los que hoy se entienden llamados, se le quede en el corazón la realidad de que es Dios que los llama, de que es Dios el que los pone, de que es Dios el que les da tal o cual privilegio. El que predica el evangelio, enseña la verdad de Cristo, no da sus propias opiniones o sus propias conclusiones. Yo creo que si nosotros nos reservásemos más nuestras propias opiniones o nuestras propias conclusiones, no hubiesen tantos recovecos y tantas problemáticas en el evangelio. El mensaje apostólico tiene que estar fundamentado en la esperanza de la vida eterna. La oferta cristiana no es otra cosa que la de una vida nueva. La oferta cristiana, hermanos, no es nada menos que el ofrecimiento de compartir la vida que da Dios. Una vida tan hermosa, una vida tan extraordinaria. Es el ofrecimiento del poder de Dios para nuestra frustración. Es el ofrecimiento de Dios de su serenidad para el momento de desasosiego. Es el ofrecimiento de la verdad de nuestro Dios para nuestro cuestionamiento. Es el ofrecimiento de la bondad de Dios para nuestro fracaso moral. El ofrecimiento del gozo de Dios para nuestra pena. Es la alternativa para todas las áreas de crisis de nuestra vida. Pablo entendía que su deber como apóstol era capacitar a los hombres. Debía despertar la fe en esos hombres. Esa confianza absoluta y total de Dios. Ojalá, mi hermano, que yo como pastor pueda despertar en usted fe. Pueda despertar en usted confianza total. Pueda despertar en usted, absoluta fe en el Dios del cielo. Pueda despertar en usted tal confianza que usted pueda estar preparado para recibir lo que Dios tiene para usted. El deber de
equipar con conocimiento. La evangelización y la educación cristiana deben ir siempre de la mano. La fe puede comenzar como una respuesta del corazón, pero debe continuar hasta ser una posesión de la mente. La vida cristiana debe ser una manera cotidiana de amar más y de comprender cada día mejor a Cristo. Así que Tito, a quien Pablo llama verdadero hijo, fue un colaborador de Pablo que le acompañó en momentos muy difíciles, en momentos muy malos. Ejemplo, cuando Pablo visitó Jerusalén, una iglesia que sospechaba de él y que estaba preparada para desconfiar de él, fue Tito a quien él llevó junto a él y a Bernabé. Tito era el hombre que cuando Pablo tenía que enfrentar, algo duro, algo difícil, él estaría ahí a su lado. Y qué bueno es contar con alguien así, que está con uno en los momentos duros. A veces cuando hombres de Dios caen o cometen errores, se enfrentan a la soledad. Como dicen por ahí, del árbol caído, todo el mundo hace leña, y los que estuvieron a su alrededor en los momentos de la opulencia o en los momentos, de estar en el superávit, en el mejor lugar, desaparecen. Por eso es que la Biblia dice: en todo tiempo ama al amigo, que es como un hermano en tiempo de angustia. Era el hombre para cualquier tarea dura. Cuando el problema de la comunidad de Corinto había llegado a sus clímax, Pablo envió a Tito a esta iglesia con una de las cartas más severas que se haya escrita en 2 de Corintios, del capítulo 8 al capítulo 16. Tito era el hombre que tenía el don de la administración práctica. Así que Pablo lo eligió para organizar también la colecta para los hermanos pobres de la iglesia de Jerusalén. Ahora, en esta carta, Tito es enviado para que sea ejemplo para los cristianos que habitan en aquel lugar. No meramente lo envía para hablar acerca de cómo debía ser un cristiano. Lo envía para que él muestre con su experiencia de vida, con su conducta, qué es ser cristiano. Porque la realidad, hermanos, que ser cristiano es más importante mostrarlo que hablarlo. Es más importante modelarlo. El modelaje cristiano. Para que entonces el cristianismo podríamos decir que era una pequeña isla en un mar de paganismo. La sociedad cretense vivía en el libertinaje, en el desenfreno moral, en la mala conducta. Los cretenses se caracterizaban por ser mentirosos. Y Pablo, haciendo referencia a un poeta cretense llamado Epiménides, 600 años antes, considerando como uno de los 7 sabios de Grecia, citó en el verso 12: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. La versión Dios habla hoy lo dice de la manera siguiente: fue un profeta de la misma isla de Creta quien dijo de sus paisanos: los cretenses siempre mentirosos, salvajes, glotones y perezosos. Nadie tenía la reputación peor en el mundo que los cretenses. Eran famosos como borrachos, insolentes, indignos de confianza. Un
Un historiador griego, 200 años antes de Cristo, Polibio dijo: los cretenses, debido a su avaricia innata, viven en un estado perpetuo de disputa privada, contendiendo públicamente y en una lucha civil. Y en pocos lugares encontrabas personas más engañosas y falsas que los cretenses. Crea fama y acuéstate a dormir. Tan famosos eran los cretenses que los griegos llegaron a crear un verbo, kretisein, que quiere decir ser cretino. Significa mentir y engañar. Pero aquí, hermanos, está lo hermoso del Evangelio. Aquí está lo hermoso del llamado de Tito, que sabiendo esto, Pablo no le dice: déjalos solos, no hay esperanza para ellos. Y todos lo saben. Dice: son malos y todos lo saben. Anda y conviértelos. Persuádelos, convéncelos, modélales la fe cristiana, muéstrales que hay esperanza, muéstrales que no hay nada irremediable. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y yo creo que esta palabra del apóstol Pablo a Tito, hermanos, es una palabra que nos indica a nosotros que hay esperanza para nuestro país. Que Puerto Rico está malo, pero ve y conviértelos. Que la juventud está perdida, pero ve y conviértelos. Que la justicia está torcida, pero ve y conviértelos. Dios te ha dado herramientas, Dios le ha dado herramientas a la iglesia para hacer y hacer la diferencia. Ahora, Pablo le dice a Tito: te puse ahí para que corrigieses. Corregir, que era un término médico que significa arreglar un hueso fracturado o enderezar una extremidad dislocada. Y a veces, hermanos, aún en el cuerpo que es la iglesia, hay huesos que están rotos. Hay huesos que están dislocados. Hay gente que está herida y tenemos que fungir como cirujanos porque el cuerpo herido no funciona bien. Y si algo no está funcionando bien, hay que arreglarlo. Y si algo quiere Dios, es que su cuerpo, que es la iglesia, esté sano, esté saludable, porque para poder ir a sanar, tenemos que estar sanos nosotros. La iglesia es el cuerpo que se autosana, no por su capacidad, oiga, de los ministerios o la gente que esté en la iglesia, sino la capacidad que produce el Espíritu Santo en nosotros. Somos un ministerio sanador. No solo porque seamos o somos los que sanamos al que viene de afuera. Nosotros somos un ministerio sanador porque nos sanamos si nos herimos entre nosotros. Así que Tito tenía un reto grandísimo: enfocar a los que se habían desenfocado, poner en su sitio a los que se habían salido del carril. Tenía una tarea importantísima en medio de aquella comunidad de fe. Tenía que establecer ancianos en cada ciudad. Y a esta ciudad de Creta, a esta isla, se le conocía como Creta, la de las 100 ciudades, así la llamó Homero. La iglesia cretense, creciente y en desarrollo, necesitaba ser organizada. Y esta era una de las tareas de Tito: escoger a los hombres que representarían a la iglesia en toda Creta. Mire, la tarea de seleccionar líderes que van a representar
agencia de gobierno es a la iglesia del Señor. La iglesia, la que representa a Cristo aquí en la tierra, la que da testimonio de la obra de Dios, oiga, en los corazones, la que lleva el tesoro de Dios en sí, la que tiene la responsabilidad más grande que cualquier ser humano pueda representar o tenga que hacer, nosotros, la iglesia. Y es lamentable y es triste que la obra de Dios haya caído en manos de gente inescrupulosa. Oiga, la iglesia tiene que entender una cosa importante. Y los que dirigen la iglesia tenemos que comprender algo importante, que más que buscar talentos en la gente, hay que buscar frutos. Porque la iglesia no es una casa talentos. La iglesia, oiga, no es una empresa que busca necesariamente capacidades seculares, porque hay gente que puede tener capacidades seculares, pero no tiene el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es más importante que cualquier hermano, cosa que nosotros podamos adquirir por el conocimiento humano. Y entonces comienza a hablar de aquellos hombres que son amadores de sí mismos, que buscan sacar ganancias, que no toman en cuenta la ética cristiana, que se llevan de frente a cualquiera con tal de lograr sus agendas egoístas. Estas personas no pueden dirigir la iglesia del Señor. Y hoy más que nunca podría hoy yo decir, me siento con temor y temblor, ocupar una posición pastoral o de liderazgo y querer hacer las cosas bien. Nos cuide el Señor, oiga, de buscar nuestras propias agendas. Nos cuide el Señor de buscar nuestro propio bienestar. Nos cuide el Señor y nos libre de buscar un rumbo que no es el adecuado o irnos, oiga, por un sitio donde Dios no nos ha llamado. Establecer ancianos. Y comienza entonces Pablo a describir las exigencias del ministerio. Porque si algo exige la experiencia de vida cristiana es que nosotros hagamos la diferencia en la sociedad. Los conversos de Creta tenían que diferenciarse de los que no conocen a Dios. Y si los cretenses tenían, oiga, todas esas características que hemos mencionado y tenían toda esa mala fama, los cristianos tenían, hermanos, que diferenciarse del cielo a la tierra. Así que el que mentía, no mienta más. El que adulteraba, no adultere más. El que robaba, no robe más. El que se emborrachaba, no beba más. Pablo repite las cualidades de un anciano que tocó, hermanos, en primera de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7. Habla de que los ancianos deben ser intachables, irreprensibles, irreprochables, maridos de una sola mujer, no a la poligamia, que era la orden del día en el paganismo, que tengan hijos creyentes, porque el evangelio comienza en la casa, que no estén acusados de disolución. La palabra es azotía. Por ejemplo, el hijo pródigo que se fue y vivía en desenfreno. Que no sean malos administradores, que no vivan de forma extravagantes, que no vivan una vida dedicada en el desenfreno de los placeres. La Nueva Versión Internacional dice que no sean tachados de libertinaje o desobediencia.
Por eso es importante, hermanos, el proceso nuestro como padres con nuestros hijos de criarlos en el camino del Señor. Ellos tomarán un día una decisión. Pero cumplir la responsabilidad paterna o materna de traerlos a la casa de Dios. Y en esto hay que ser constantes. Y en esto hay que ser persistentes y perseverantes. Porque tenemos una problemática de inconstancia. Oiga, en que la gente va un día a la iglesia, 4 días no, 2 días a la iglesia, 2 meses no. Y los hijos nunca van a entender la importancia de la iglesia cuando los padres somos inconstantes. Irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Usted sabe cuántos soberbios e iracundos están trabajando dentro de la iglesia del Señor. No es que éramos iracundos en el ayer, porque todos podíamos ser maledicientes, iracundos, borrachones, todos podíamos ser adúlteros en nuestro pasado, pero Dios transformó nuestra vida es distinta ahora, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero no podemos vivir de esa manera, oiga, y dirigir la iglesia del Señor. No pendenciero. Y pendenciero es golpeador. No codicioso de ganancia deshonesta. No soberbio. Y soberbio en el griego, autedes, que significa literalmente complacerse a sí mismo. Desagradable, intolerante, que condena todo lo que no puede comprender, que piensa que no hay otra forma de hacer las cosas que no sea la suya, que descuida los sentimientos de los demás y desprecia la creencia de otros, porque hay gente que piensa que las cosas son a su manera, de su forma y solamente, oiga, como ellos piensan. Y en medio de la vida de la iglesia tenemos que tener apertura, hermanos, porque la sangre que me cubrió a mí, cubrió al otro que no piensa como yo. Ningún hombre cuyo carácter sea despreciativo, arrogante o intolerante está capacitado para ser funcionario en la iglesia del Señor. Trae tu carácter a los pies del Señor, trae tu debilidad a los pies del Señor, trae tu situación a los pies del Señor. Si hay rencor, tráelo a los pies del Señor. Si hay que perdonar, tráelo a los pies del Señor, porque el Señor transformará nuestra vida y nos hará instrumentos de bien. No iracundo, origilos. Y hay 2 palabras griegas que significan enojo. Está la palabra temos, que viene de una raíz que significa hervir. Temos es el enojo que estalla rápidamente y se calma de la misma manera. Hay gente que prende de un solo maniguetazo. Hay creyentes que yo he escuchado que ellos mismos dicen: yo tengo una mecha corta, mi mecha es cortita. Pero de la misma forma, oiga, que se encienden, así mismo se apagan. El problema es que en ese encendido hieran, lastiman, oiga, hagan algo que dañe el corazón de otra persona. Está también la palabra orge, que significa enojo crónico. No es el enojo repentino, sino la ira que se alimenta para mantenerse despierta. El hombre que nutre dentro de su corazón una ira de larga vida contra otros no está preparado, mi hermano, para ser funcionario de la iglesia del Señor. Oiga, quita la ira y desecha el enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El mundo está lleno de ira. La iglesia no puede estar llena, oiga, de iracundos. Tenemos la paz de Dios. No ser dado al vino.
falta de autocontrol. La producción de vino había proliferado en todos los países mediterráneos. La tentación de abusar del mismo. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Pendenciero, golpeador. Parece que en la iglesia primitiva había obispos muy celosos que corregían a los miembros que se desviaban del rebaño con violencia física. ¿Usted sabe lo que es que el pastor Moisés coja una regla? Como las que usaban las maestras de primer grado, o una paleta, o tenga un guayo ahí, o tenga... y nos diera fuete. Pero oiga, esta palabra llegó a referirse a una persona no necesariamente que golpea físicamente, sino que intimida a sus semejantes. Es la palabra que utiliza, oiga, su poder a lo mejor de persuasión, su capacidad para hablar, para intimidar a aquellos que no tienen su misma capacidad. Es la persona que utiliza, oiga, su posición de poder para sacar provecho y manipular a los demás. No codicioso de ganancias deshonestas. Y no podemos definir todas estas características, hermanos, que no debe poseer el ministro o que aspira al ministerio, porque si no hoy no vamos a terminar. Pero lo que Pablo quiere señalar con esto, además de querer atacar el gnosticismo, que era un movimiento religioso filosófico que trataba de infectar el cristianismo con sus ideas acerca de Dios y acerca de la fe, sus ideas acerca de la materia y acerca de un conocimiento intelectual reservado solo para unos pocos. Un conocimiento inclusive que hacía que muchos creyentes practicaran el ascetismo, mientras otros practicaban una vida de libertinaje y depravación moral. Aparte de eso, Pablo quiere acentuar que el llamado de la fe es un llamado a ser diferentes. Que no podemos conducirnos de la misma manera. Que hay un patrón de vida que exige la Escritura. Que creencia y conducta, hermanos, va de la mano. La Biblia dice que bienaventurados seremos nosotros cuando alguien diga toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Pablo está acentuando en este documento bíblico que dirige a su consiervo Tito que la conducta impía estorba la enseñanza de la iglesia en cuanto a Dios como Salvador. Y esto nos ayuda, hermanos, a nosotros evaluar y ver si nuestro mensaje público o nuestro testimonio no socava la capacidad de los cristianos de atraer a los de afuera al mensaje cristiano. Porque si nuestra conducta lo que hace es socavar nuestra capacidad para que otros vengan, lo que estamos haciendo es boicoteando en vez de ayudando para que el trabajo del Señor y aquellos que son cretenses o aquellos que tienen un testimonio de vida totalmente apartada de Dios, no vengan al Señor. La conducta del cristiano habla de cuánto nosotros valoramos la gracia de Dios. Valoramos su sacrificio. Acuérdense que Pablo dice que el deseo de Dios es que todos los hombres se salven. Amén. Y algo importante que tenemos que destacar, hermanos, es que la iglesia puede hacer programas para atraer a las personas. La iglesia puede cambiar la liturgia.
La iglesia puede traer buena música, música moderna. Podemos idear programas simpáticos, llamativos. Podemos hacer, oiga, y hay que utilizar la inteligencia, el ingenio, la creatividad para nosotros poder llegar. Pero lo más importante es el modelaje de vida. El modelaje de vida fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Y ese modelaje de vida será afectado grandemente por la conceptualización que tengamos de Dios, de su sacrificio. El valor que tenga para nosotros su sacrificio debe ser algo, oiga, que nos invite a vivir de la mejor manera, la mejor vida, el mejor ejemplo, para que los hombres entiendan que algo ha ocurrido en nuestra vida y lo ha provocado Dios, porque no maldecimos más, porque no robamos más, porque no actuamos, oiga, impíamente, sino que vivimos para agradar a Dios. Así que es importante que en una sociedad carente de paz, tú y yo le modelemos paz a la gente. Que en una sociedad malediciente y mentirosa modelemos bendición y verdad. Que en una sociedad llena de soberbios, nosotros los cristianos modelemos humildad. Que nadie desacredite la palabra de Dios. Que no demos ocasión para ello. Oiga, lo peor que puede suceder con el ser humano es que cierre sus oídos a la verdad de Dios. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que cada vez más está cerrando sus oídos. Los jóvenes no quieren escuchar consejos porque quienes los dan no los practican. Los políticos, oiga, y aún también los religiosos, a veces no son el mejor ejemplo. Hay mucha desilusión. Y desilusión es cuando alguien se cae del pedestal. El engaño, la falsedad, la falta de consistencia. Y lo interesante de esto es que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra vocación cristiana? Nosotros debemos mostrar el carácter de Dios al resto del mundo. Tito tuvo una tarea difícil y era el hombre llamado a hacerlo. Tito tuvo que corregir y reprobar la conducta de falsos maestros que habían entrado en medio del seno de la iglesia, y su testimonio lo que hacía, hermanos, era que distanciaba a la gente en vez de acercarla. Tito tuvo que reprobarlos porque eran subordinados, eran codiciosos, eran buscapleitos, eran divisivos, eran mentes manchadas, eran conciencias corruptas. Tenían deficiencias intelectuales, oiga, que no les permitían discernir sobre lo puro y lo impuro. Por eso es que dice que para el que es puro, oiga, todas las cosas son puras. O las cosas son puras para los puros. Porque el Evangelio procura inyectar con valores la sociedad y la familia, hermanos, para que sea una mejor familia, para que sea una mejor sociedad. Si algo debe caracterizar la vida de los conversos, la vida de aquellos que han nacido de nuevo, es una vida ejemplar. Es una vida, hermanos, tal vez no perfecta, pero una vida llena de amor, llena de valores, que usted en el lugar donde vive, usted sea el vecino más amado, más querido, sea el vecino que todo el mundo quiere tener. Que
Que en el trabajo donde usted está sea el empleado más confiable, el hombre, oiga, a quien se le dan las mayores responsabilidades, porque es íntegro, porque es de una sola pieza, porque no tiene agendas ocultas. Que en el lugar donde usted esté brille, como dice el cántico, brille en el sitio donde esté. Los versos 8 y 9 hablan de lo que un líder, un anciano, un pastor debe ser: hospedador, amante de lo bueno, sabio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tanto como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza como ha sido enseñado. Retenedor de la palabra. Oiga, si la palabra que predico no me afecta a mí, no hace cambiar mis actitudes, no hace crucificar mis malos deseos, no hace que trabaje con mi carácter, no puedo enseñar a otros. Es un llamado a ser gente de influencia. Influencia, ¿verdad? No influenza. Influencia. Influencia. Es un llamado a ser ejemplo modelo. Y ser ejemplo y modelo exigen sumisión y disposición a aprender de la palabra de Dios. Oiga, yo no dejo de aprender, yo no dejo de querer saber cosas, yo no dejo de querer, oiga, crecer para la gloria del Señor. Pablo recuerda a Tito y a sus destinatarios vez tras vez que la esperanza gloriosa que tenemos los cristianos, la vida eterna, a través del sacrificio en manos de Cristo, mire, no es cualquier cosa. Albert Einstein dijo: dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. De nada sirve decir, oiga, palabras bonitas, si nuestra vida no lo evidencia. Fue lo que quiso decir Jesús cuando en el Sermón del Monte, en ese capítulo 4, oiga, habla acerca de la sal y habla acerca de la luz. Está hablando de la capacidad de nosotros como cristianos de influenciar, de cambiar, de transformar, de hacer algo nuevo. La sal da sabor, la sal preserva, la luz, oiga, hace que las tinieblas se disipen. Cambia el panorama. Así que Tito tenía un llamado fuerte e importante. Nuestro lenguaje como cristianos acerca de nuestro país no es solo reconocer que las cosas están malas, no es solo reconocer que la situación va de mal en peor, es que también reconozcamos nuestra responsabilidad y nuestra capacidad de influenciar. Nuestro llamado es a convertirlos, nuestro llamado es a persuadirlos, nuestro llamado es a modelarle con la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, la mejor vida que se puede vivir. No hay otra. Esta es la mejor vida. Esta es la mejor oportunidad. Este es el mejor momento. Y hay que evidenciarlo con nuestro diario vivir. Te invito a estar en pie en esta noche.